El transistor es uno de los componentes fundamentales en los circuitos lógicos. El transistor en circuitos digitales es utilizado como conmutador y en electrónica analógica se usa más como amplificador. Lo que ven abajo es un dibujito de un transistor en donde tenemos la señal de entrada y una señal de salida, en la cual se está utilizando como amplificador. Como pueden ver, tenemos una pequeña señal de entrada y sale una señal proporcional mucho más grande en la salida. Como pueden ver, entra una señal cuadrada, sale una señal cuadrada, pero amplificada. Lo que tiene en pantalla es un transistor con el circuito cerrado. Al lado van a tener un transistor que tiene el circuito por la mitad, como se pueden dar cuenta. Y en tercer lugar tiene un dibujito que serían dos diodos apuntando para el lado de afuera. O sea, en la parte positiva tenemos el ánodo y en la parte negativa el cátodo, para poder realizar la explicación de lo que sería el transistor. Muchos de ustedes se preguntarán si con dos diodos pueden hacer un transistor. No, esto no se puede. Sí sirven los diodos para poder comprender el funcionamiento del transistor y poder medirlo. El tercer dibujito es solo un ejemplo para que puedan comprender. En el primer dibujo del lado izquierdo tenemos el circuito cerrado, en lo cual para que circule una corriente de colector a emisor debe de circular una corriente de base a emisor. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque con una pequeña corriente de base a emisor circula una corriente muchísimo más grande de colector a emisor. Para que pueda circular la corriente de base a emisor, deben tener en cuenta que se le debe aplicar 0.7 volt, que para los que no saben es menos de un volt. Si no se le aplica a la base 0.7 volt, no circula la corriente de base a emisor, entonces tampoco va a circular la de colector a emisor. Recuerden eso, menos de 0.7 no funciona. Cuando le colocan 0.7 volt o un poquito más, empieza a circular la corriente de base a emisor y también la de colector a emisor. Ahora lo que van a ver en el segundo dibujo es la polarización y cómo lo polarizamos. Si el transistor es NPN, en donde la base es positiva, la forma de polarizarlo es colocando la fuente de alimentación en donde el lado positivo va hacia la base, que es positiva, como pueden ver. Y en el tercer ejemplo, como les expliqué al principio, es solo para que puedan comprender, van a ver que les dibujé dos diodos, porque sería así, el funcionamiento del transistor es así, pero no son dos diodos, recuerden esto, porque a casi todos se les imagina lo mismo cuando están aprendiendo esto, que si con dos diodos pueden hacer un transistor, les vuelvo a repetir, no. Como pueden ver, es NPN. De esa manera, viendo el posicionamiento de la flechita del transistor, o imaginen un diodo como les estoy mostrando, se van a dar cuenta si es NPN o PNP. Esas son las dos opciones. Acá lo que tenemos es el circuito cerrado, otra vez, y les voy a volver a explicar esto que es muy importante. Soy reiterativo porque es importante que empiecen a comprender cómo funciona para que no se olviden. Cuando empieza a circular una corriente, como les expliqué, de base emisor, recién ahí el transistor trabaja como conmutador, está encendido, entonces nos deja circular una corriente más grande de colector a emisor. Como ven, les hice el dibujito de una flechita, la corriente más baja, y una flecha más grande, la corriente más alta. Si en la base aplicamos un voltaje menor a 0.7 volt, el transistor está apagado y no circula la corriente de colector a emisor. Como estuvimos viendo, cuando el transistor está en saturación, la corriente de base es directamente proporcional a la corriente de colector. Deben de tener en cuenta que la amplificación que se genera de colector a emisor tiene que ver con lo que es la beta de los transistores. Los transistores tienen lo que se llama beta, que sería la ganancia, y por ejemplo pueden tener una ganancia de 100, una ganancia de 400. Estos son algunos de los ejemplos. También lo que es la beta lo van a ver como HFE, que va a estar en los multímetros, en donde lo pueden medir los transistores para ver la beta que tienen. Cuando empieza a circular la corriente de colector a emisor, esto es muy importante que lo sepan, se produce una caída de tensión de 0.2 volt. ¿Y para qué sirve esto? Para cuando nosotros tenemos que averiguar la resistencia de base o la de colector, necesitamos también contar con este valor. Tengan en cuenta eso. Cuando circula la corriente de colector a emisor, tiene una caída de 0.2 volt, como ven en el dibujo. Lo que ven en pantalla es de vuelta un circuito cerrado en la parte superior y deben de tener en cuenta que el transistor solo no puede funcionar. Siempre hay que limitar la corriente tanto de base como la corriente de colector.
Y ahora es donde en todos los circuitos van a empezar a ver que aparece la resistencia de base y la resistencia de colector. Anteriormente, cuando les estaba explicando, no les comenté esto para que puedan comprender de manera más sencilla. Pero de acá adelante, tengan en cuenta que siempre, pero siempre, deben de colocar una resistencia de base y una resistencia de colector. Más adelante les voy a enseñar cómo sacar el valor justo para la resistencia de base o la de colector. Abajo ya no tenemos una fuente de alimentación en el dibujo de abajo, como pueden ver. Y es ahí en donde ya el transistor es comandado por lo que sería un circuito integrado en electrónica digital. Un circuito integrado, por ejemplo, del tipo TTL, maneja voltajes de 0 y 5 volts. Y con esos niveles va haciendo que el transistor prenda o apague. Los términos correctos es cuando está prendido o en on se lo denomina saturación. Y cuando está apagado o en off se lo denomina en corte. Recuerden, siempre lo van a ver que dice en corte o saturación. Ahora, ya en la parte superior van a ver dos circuitos en donde, como les comenté, vamos a ver que todos tienen resistencia de base y resistencia de colector. Y en electrónica digital, por ejemplo, no lo estamos alimentando con una fuente, sino que van a ver dos niveles. Nivel bajo 0 volt y nivel alto 5 volt, que van a venir desde un determinado circuito integrado que los va a controlar. Ahora, ¿por qué se le coloca una resistencia de base? Como les expliqué, es para limitar la corriente. Pero, por ejemplo, si el circuito integrado está usando 0 volt para abajo y 5 volt para nivel alto, lo que sucede es que, ¿se acuerdan? De base a emisor necesitábamos nosotros 0.7 volt para que empiece a circular la corriente y de esa manera circule la corriente de colector a emisor. En la resistencia de base tienen que caer 4.3 volt, que es lo que nos está sobrando. Si nosotros lo alimentamos en la base con 5 y ya sabemos que con 0.7 circula la corriente, en la resistencia debe caer 4.3 volt. En el dibujo de al lado, de la parte superior, en el que dice 2, anteriormente estuvimos examinando el dibujo 1, lo que va a suceder es que ven ya el circuito, cuando ustedes vean un datasheet de algún componente electrónico, ya lo que serían las tierras están separadas, ¿ven? Lo van a ver de la forma como está en el segundo dibujo. Es lo mismo que el primer dibujito, ¿ven? En el primer dibujito tenemos la parte negativa que cierra el circuito y en el segundo dibujo, para ahorrar espacio en lo que serían los planos de cualquier cosa, por ejemplo, de una fuente de alimentación de PC, van a ver que la tierra está así separada, pero pertenecen al mismo circuito, como pueden ver. Ahora, algo muy importante, en el dibujo que tenemos abajo, tenemos que yo le hice una rayita, ¿ven? Con color naranja. Cuando ustedes colocan el circuito integrado, colocan la resistencia de base y el transistor, está todo en serie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes no limitan la corriente con la resistencia de base, lo que sucede es que se va a romper todo lo que está en serie. Por ejemplo, se puede quemar el circuito integrado porque va directamente conectado a la resistencia de base o la unión de base emisor, como tienen detallado en color naranja. En estos momentos ya saben que cuando circula la corriente de colector a emisor tiene una pequeña caída de 0.2 volt. Otra cosa también muy importante, como les expliqué, si ustedes no colocan una resistencia que limita la intensidad de colector, se rompe también lo que sería el transistor. Lo que vamos a hacer ahora, de acá en adelante, es algo muy importante y vamos a determinar el valor de la resistencia que vamos a usar cuando vamos a utilizar un transistor. En cualquier proyecto ustedes van a utilizar un transistor, pero es muy importante saber el valor de la resistencia de base o de la resistencia de colector. Esto es muy, pero muy importante. Y lo que tenemos, la fórmula que está detallada, que dice voltaje de colector a emisor más voltaje de resistencia de colector más voltaje de carga es igual a VCC, que es la alimentación. Si ustedes se ponen a ver en el dibujo que tienen, tenemos la fuente de alimentación que va a la parte positiva de la carga pasa por la resistencia de colector y cuando el transistor está prendido en saturación va a circular la corriente de colector a emisor. Como pueden ver, se coloca todo en serie, siempre. Entonces, por ejemplo, si nosotros no le colocamos una resistencia de carga, se va a quemar la parte de colector a emisor del transistor. Y cualquier problema que tenga el transistor en ese sector, se puede dañar la resistencia de carga o la carga también. Como pueden ver, siempre está todo en serie. Se lo coloqué así para que lo puedan comprender de una manera sencilla. Lo que tienen en pantalla ahora es un circuito en el cual vamos a utilizar un circuito integrado y un transistor para hacer prender y apagar un LED.
Esto es uno de los ejemplos más básicos que se utilizan cuando se empieza a comprender lo que sería el funcionamiento del transistor. Tenemos el circuito integrado, la resistencia de base, como les expliqué muchas veces, es para limitar la corriente, y tenemos la resistencia de carga, se llama, la que va en el colector. Después al lado tenemos un diodo LED, una fuente de alimentación, y ahora sí aparecen todos los valores para que puedan aprender cómo calcular la resistencia que van a utilizar en la base y en este ejemplo la resistencia de carga o de colector, como le quieran llamar. Algo que le quiero explicar, y es muy importante antes de seguir, es la resistencia de carga. Es por ejemplo un motorcito, una lámpara. ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos un diodo LED y una resistencia de carga. Esto es un ejemplo para que puedan comprender. Pero si ustedes, por ejemplo, ahí tenemos una alimentación de 5 volts, como pueden ver, la que va al LED. Si nosotros teníamos un motorcito de 5 volts, ya está, no tendríamos más ningún inconveniente. Pero la idea es que al tener un valor más bajo el LED, ustedes calculen y puedan determinar la resistencia de carga para que piensen y puedan razonar el circuito del transistor. Como pueden ver, ahora aparecen los valores. 1.8 volts es el voltaje de tensión umbral en donde el LED enciende. Esto lo deben tener en cuenta. Si vieron los videos anteriores que realicé, ya esto lo tendrían que saber. Después, como les expliqué, tenemos que de colector a emisor una caída de 0.2 volt, de base a emisor 0.7 volt, como les estuve explicando, y tenemos que averiguar, que es algo que no sabemos, ven, el signo de interrogación, la resistencia de carga, o de colector, como le quieran llamar, y la resistencia de base. Esto es el pilar fundamental a la hora de utilizar los transistores, porque, como les expliqué anteriormente, debemos limitar lo que sería la corriente de colector y la corriente de base. Entonces, en la parte superior tienen detallado, como les expliqué, VCC 5 volt, que sería la fuente de alimentación que va para el lado de donde estaría el diodo LED. Tenemos el voltaje de LED, que es de 1.8 volt, la caída de tensión que se produce entre colector y emisor, que es de 0.2 volt, y bueno, en este caso lo primero que vamos a averiguar es el voltaje de la resistencia de carga. ¿Y cómo hacemos esto? Como pueden ver, tenemos la fórmula más abajo, en donde dice voltaje de resistencia de carga es igual a VCC, que es el valor de la fuente que está alimentando el diodo LED, menos la carga, que sería lo que consume el diodo LED, 1.8 volt, más el voltaje de colector a emisor. Hacen los reemplazos, ponen VCC 5 volt, voltaje de carga 1.8 volt y voltaje de colector a emisor 0.2 volt, entonces serían 5 volt menos 2 volt, que sería 1.8 más 0.2 volt. El voltaje que cae en la resistencia de carga sería de 3 volt. Esto es utilizando la fórmula de manera correcta. Ahora nos vamos a el voltaje que cae en la resistencia de base. Entonces tenemos que voltaje de resistencia de base es igual a Vin, que vendría a ser el voltaje de entrada que proviene del circuito integrado, menos el voltaje que tenemos entre base y emisor, como les expliqué anteriormente, que es de 0.7 volt que necesitamos para que empiece a circular la corriente. Entonces, en la resistencia de base va a caer un voltaje de 4.3 volt, porque es lo que nos está sobrando si lo alimentamos con 5 volt. Si lo alimentamos con más voltaje, bueno, va a caer más voltaje en la resistencia de base. Esto es lo principal. Primero hay que saber los voltajes que caen tanto en la resistencia de colector como en la resistencia de base. Cuando ustedes tienen práctica, ya mirándolo sencillamente se dan cuenta el voltaje que va a caer en la resistencia de colector o en la resistencia de base. Ahora que les expliqué la fórmula, les voy a mostrar esto para que puedan razonar y entenderlo de una manera sencilla. Si nosotros tenemos 5 volt de alimentación en la parte del dibujo donde está el diodo LED y el diodo LED consume 1.8 volt, ¿cuánto nos va a sobrar? 3.2 volt, menos los 0.2 volt que tiene la caída de colector a emisor. Bien fácil, se van a dar cuenta que en la resistencia de carga caen 3 volt. Bien fácil se dan cuenta de esto. Después también la resistencia de base es facilísimo darse cuenta porque como están viendo le ingresamos 5 volt y le descontamos los 0.7 de base de emisor y nos queda 4.3 volt. Al voltaje que le ingresemos, el que sea, le descontamos 0.7 y ya sabemos el voltaje que cae en la resistencia de base. Dicho esto es algo muy importante para comenzar a sacar los cálculos de la resistencia de base y de colector. Ahora, como les estuve explicando, los transistores tienen una beta, que es una ganancia. Como les dije, puede ser, le damos un ejemplo, de 100, de 200, de 400.
Y esto es muy importante, saber la beta, ¿para qué? Para hacer el cálculo y colocar la corriente justa que va de base a emisor para poder saturar bien al transistor y que circule la corriente necesaria entre colector y emisor. Pueden ver, abajo tenemos una fórmula. Esta fórmula es importantísima porque determina la corriente correcta que nosotros debemos aplicar a la base para que circule bien la corriente de colector a emisor. Recuerden, la corriente de base es proporcional a la corriente de colector a emisor. Una buena práctica para no quedar muy justo a la hora de hacer pasar la corriente de base a emisor es la corriente de carga multiplicarla por 2. De esta manera se aseguran que la circulación de corriente de colector a emisor sea la correcta. Esto es una buena práctica a la hora de utilizar el transistor, recuerden. Si ustedes hacen el cálculo y la corriente de base es muy justa, en la corriente de colector a emisor también va a ser muy justa. Entonces puede que no trabaje bien el circuito. Multiplicándolo por 2 vamos a tener la corriente de colector a emisor perfecta, sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a ver la fórmula. Como les expliqué, recuerden, todos los transistores tienen la beta, que es la ganancia, y en los multímetros lo van a ver como HFE para poder medirlos. Es muy importante esto. Cuando ustedes realizan un cambio de un transistor, si la ganancia es de 100, tienen que colocar un transistor de 100. No pueden colocar un transistor de más ganancia ni de menos ganancia. Entonces, la fórmula es intensidad de base, la intensidad que va a circular de base a emisor, es igual a 2 por la intensidad que va a circular por el colector. De esta manera, como le dije anteriormente, nos aseguramos que todo el circuito funcione perfecto. Dividido la beta. Para este ejemplo vamos a tomar una beta de 100, pero como les digo, pueden utilizar la beta que ustedes quieran si van a hacer el ejemplo, o deben de respetar sí o sí la beta de los transistores. Para eso hay que mirar la hoja de datos. Tenemos intensidad de base es igual a 2 por 20 mA. ¿Y cómo saben ustedes que es 20 mA la corriente que circula por lo que sería el diodo LED? Los diodos LED, en este caso, el que están viendo, con 20 mA ya funciona perfectamente y aguantaría un máximo de 24 mA, pero con 20 mA va perfecto. Los 20 mA los sacamos de lo que sería el diodo. Ustedes cuando van a utilizar un diodo ya saben que con 1.8 volt prende y con 20 mA anda perfecto. Si ustedes vieron los videos de diodos, esto está detallado. Entonces sería 2 por la corriente de colector, que sería la corriente que necesita el diodo LED, 20 mA dividido la ganancia, que sería 100. El resultado va a ser que la intensidad de base es igual a 0.4 ampere. Para utilizarlo y maniobrarlo en lo que serían los cálculos, lo vamos a pasar a miliampere. Para pasar de ampere a miliampere hay que mover 3 unidades. Entonces, como ven que dice 0.4. 4 es una unidad, otro 0 es otra unidad y otro 0 otra unidad. Entonces, para pasar de ampere a miliampere serían 400 miliamperes. Bueno, en este punto ya tenemos un paso muy importante. Tenemos que sabemos la intensidad de base correcta que debe pasar, como pueden ver es 400 miliamperes para que el transistor funcione perfecto. Conocemos el voltaje que cae en la resistencia de carga y el voltaje que cae en la resistencia de base. Ahora ya saben que el voltaje de la resistencia de base que tiene que caer es de 4.3 volt. También averiguamos la intensidad que tiene que circular de base a emisor para que el transistor funcione correctamente. Pero nos falta lo más importante, saber qué valor de resistencia debemos utilizar para limitar la corriente de base. Para esto aplicamos la ley de Ohm, que tenemos resistencia es igual a voltaje dividido intensidad. Es muy fácil de aplicar. Para los que no saben, en uno de los primeros videos le expliqué la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y la ley de Watt. Fíjense en esos videos, si no comprenden lo que les voy a explicar ahora. Como ven, retomamos de vuelta la ley de Ohm, utilizamos la fórmula que es resistencia es igual a voltaje dividido intensidad. Más abajo le vamos a colocar unos parámetros más de letras para especificar bien, pero la fórmula que aplicada es la que tiene arriba. Entonces, resistencia, ¿qué sería? Resistencia de base, ¿ven? Abajo de la fórmula. Es igual al voltaje de la resistencia de base, ¿ven? Que está especificado, dividido la intensidad. Entonces, ahora bien sencillo, reemplazamos. Resistencia de base es igual al voltaje que caía en la resistencia de base, que es 4.3 volt, dividido la intensidad que tenía que circular. La obtuvimos de la fórmula que vimos anteriormente, que es 400 mA. Como pueden ver, el resultado es igual a 10.750 ohmios, que es lo mismo que lo que serían 10K. Lo que tendríamos que colocar nosotros en la base del transistor es una resistencia de 10K, que serían 10 kiloohmios,
de más o menos 10%. Con esto limitaríamos la corriente de manera perfecta que va a circular desde base a emisor y el transistor va a funcionar perfecto. Con esta resistencia limitaríamos la corriente que circula de base a emisor en forma perfecta para que pueda circular la corriente amplificada de colector a emisor sin ningún tipo de problema. El valor de la resistencia que deberíamos usar es de 10 kiloohmios más o menos 10%. Lo que ven ahora son 4 circuitos cerrados, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Es muy importante que presten atención a esto para que no se confundan. En la parte superior, del lado izquierdo, tenemos un circuito con un transistor NPN y en la parte superior del lado derecho tenemos un circuito con un transistor PNP. Lo que les voy a explicar ahora es cómo se polariza el transistor NPN y PNP. Para el primer ejemplo, de la parte superior del lado izquierdo es un transistor NPN. Entonces, como se pueden dar cuenta, la fuente de alimentación, la parte positiva, va hacia la base. ¿Ven? ¿Por qué va a la parte positiva? Porque la base es positiva. Lo mismo la fuente de alimentación que alimenta lo que sería la resistencia de carga y el colector. También la parte positiva va hacia el colector en un transistor NPN. Cuando hablamos de un transistor PNP, las fuentes se invierten, como pueden ver en el dibujo. Entonces la parte negativa de la fuente va a la base y la parte negativa de la fuente que alimenta la resistencia de carga va al colector. Esto es muy importante a la hora de implementar los transistores, tanto sea NPN o PNP. Si ustedes se ponen a ver en los diagramas modernos de cualquier equipo electrónico, predominan muchísimo los transistores NPN. Abajo tienen 2 circuitos cerrados, en donde en el centro tenemos una señal cuadrada, que es de electrónica digital. Cuando está a nivel bajo es 0 volt y cuando está a nivel alto serían 5 volt. Ahora vamos a ver cómo funcionan los transistores dependiendo el nivel de señal que le llegue. En el dibujo de la parte baja del lado izquierdo tenemos un transistor NPN. Como el transistor es NPN y la base es positiva, ven que se lo coloqué en color rojo, cuando le llega a un nivel alto, el transistor enciende. Está en on o saturado, como le quieran llamar, y pasa la corriente de colector a emisor. Cuando a la base de este transistor le llega a un nivel bajo, por ejemplo 0 volt, el transistor está apagado y no circula la corriente. Cuando nos vamos a ver el otro dibujo, que está en la parte baja del lado derecho, es un transistor PNP. En este tipo de transistor, como la base es negativa, cuando a la base le llega a un nivel bajo, el transistor está encendido, circula la corriente, o sea, está saturado. Y cuando a la base le llega a un nivel alto, al transistor PNP, está apagado. Funcionan contrariamente uno del otro. Otra característica que deben de tener en cuenta en los PNP o NPN es la circulación de la corriente. ¿Ven? Yo les marqué con una flechita. En el transistor NPN, que es el del lado izquierdo de la parte baja, la flechita está entrando y la circulación de corriente es de colector a emisor. Y en el otro dibujo, en donde tenemos el transistor PNP, van a ver que en la base la flechita está saliendo y la circulación de corriente acá es de emisor a colector. Esto es muy importante para que tengan en cuenta. Como les dije, detalla el sentido de la circulación de la corriente. Lo que tienen ahora en pantalla son el dibujo de cómo sería un transistor. Para explicarle algo muy importante, algunos transistores tienen la base en el centro, como ven en el dibujo del lado derecho, y otros transistores tienen la base en un extremo, como en el dibujito que ven del lado izquierdo. Esto sirve para averiguar si tiene un transistor NPN o PNP sin saber la hoja de datos, y cuál es la base y cuál es el colector. Siempre es una regla, y lo van a ver siempre, pero siempre en todos los transistores, la medición que le da de base a emisor es un poquito más grande que la de base colector. De esta manera, ustedes cuando miden con el multímetro, sin saber qué transistor tienen, van a ubicar a dónde está la base y van a ubicar dónde está el colector. A veces las mediciones son de una pequeña diferencia. Por ejemplo, puede ser que de base a colector diga 640 y de base a emisor 641. Como les estoy detallando, la diferencia es muy pequeña. Pero no falla nunca a la hora de hacer las mediciones. Siempre hay una diferencia sí o sí, sea pequeña o un poquito más grande. Ahora les voy a mostrar cómo medir la ganancia de los transistores. Acá tenemos 2 multímetros para que quede más cómodo, porque les estoy explicando, pero con un multímetro están de sobra, no hace falta 2 multímetros. Una de las cosas que le quería explicar, a veces en los circuitos, cuando ustedes ven 2 transistores, uno muy cerquita del otro, suelen tener la misma ganancia. ¿Por qué es esto? Si ustedes colocan 2 transistores muy juntos y uno, por ejemplo, tiene una ganancia de 400 y el otro de 100, lo que sucede es que el que tiene ganancia de 100 trabaja más forzado, recalienta y se rompe. Por eso hay que prestarle atención
a lo que es la ganancia de los transistores. ¿Y cómo lo miden? Muy fácil. En los multímetros que ustedes van a ver, los más económicos, ¿ven? Acá tiene para medir lo que sería la ganancia. Lo primero que ustedes tienen que saber es qué transistor es, si es PNP, NPN y dónde está la base. En este caso, yo sé que la base está en el centro, pero averiguarlo como les conté es muy sencillo. Entonces, vamos a tocar la base con la punta roja, nos fijamos en un extremo y ven, el multímetro de fondo, voy a correr la mano para que vean, marca 682. Si vamos con la otra punta, marca 680. Entonces, el que marca más es siempre el emisor, recuerden. Ahora ya sabemos que este transistor es un NPN y el emisor está acá en la punta. Esto es muy importante porque si no, no van a poder medir bien la ganancia. Entonces, voy a aproximar para que vean. ¿Ven? Acá tienen lo que sería PNP y NPN. Dependiendo si los transistores tienen la base en el medio o en el extremo, es como lo ubican. Supónganse que ustedes tienen un transistor que tiene la base en un extremo, ¿ven? Entonces, la base empieza de acá, ¿ven? Base, colector, emisor. En estos tres harían la medición si tiene base en un extremo. Pero el de nosotros, como tiene base en el centro, y dijimos que el emisor es el de acá a la punta, vamos a empezar de arriba, ¿ven? Una patita en el emisor, otra en la base y otra en el colector. Vamos a colocarlo bien. Esto presten atención porque tiene que calzar bien, si no, no lo mide. A ver si lo podemos ubicar bien. Ahí está. Como pueden ver, la beta de este transistor es de 300, o la ganancia, como lo quieran llamar. Ven que acá dice HFE, es lo mismo. Beta o ganancia, como lo quieran llamar. Recuerden, esto es muy importante, esto tiene unas trabitas cuando lo ubican y si no calza bien lo que sería el transistor no van a poder medir. ¿Ven? Ahí lo moví un poquito y ya no mide. Presten atención a que calce bien. Bueno, de esta manera se mide la ganancia de los transistores. Solo tienen que saber si es NPN, lo colocan de este lado, si es PNP de este lado. Si la base tiene un extremo, bueno, colocan la patita primero en la base y el transistor quedaría más abajo. Y si la base está en el centro, bueno, el transistor, como pueden ver, queda un poquito más arriba. Ahora les voy a seguir comentando cosas sobre los transistores. Cómo se miden los transistores si ustedes no tienen la hoja de datos. Cómo determinamos si es NPN, PNP, si tiene la base en el medio o la base en el centro. Como les comenté anteriormente, siempre de base a emisor tiene un valor un poquito más alto. En algunos transistores tiene una diferencia bastante amplia y en otros solamente, por ejemplo, de un lado tenemos 640 y del otro 641. El que dice 641 va a ser el emisor. Algo muy importante, me quiero detener para explicarles cómo se dan cuenta que el transistor está en mal estado. Basándonos en la teoría que vimos anteriormente, como les estaba explicando, voy a sacar este transistor de acá para mostrarles. Van a tener, como les dije, tres patitas: base, colector y emisor. ¿Y qué es lo que se rompe? Y les voy a mostrar cuáles son las posibilidades. Como les estuve explicando anteriormente, a veces al romperse la resistencia de base, que es común que las resistencias se rompan o se desvaloricen, lo que sucede es que desde base a emisor, lo que sería la unión base-emisor, se cortocircuita. Entonces, ustedes prenden el multímetro en escala de continuidad a donde hace ruido y toquen para donde toquen, entre base y emisor van a escuchar este ruido. Esto quiere decir que la unión base-emisor está rota. Otra cosa que se puede romper en los transistores, colector-emisor, lo mismo. Cuando ustedes la miden, si escuchan que hace sonido para los dos lados, cuando la miden, está en cortocircuito. Pero lo más comúnmente de ver en los transistores cuando se cortocircuitan, los transistores se cortocircuitan en forma total. Ustedes colocan el multímetro en continuidad y miden base con colector, base emisor, emisor colector, para todos lados es sonido. Esa es la falla más normal que van a encontrar en los transistores. Bueno, como ya les dije, recuerden eso, nos basamos en la teoría y las tres posibilidades que pueden encontrar son que se rompa la unión base-emisor,
colector y emisor, que esto es medio raro. Cuando se cortocircuitan en corto total. Como les dije, hacen sonido cualquier pata con cualquier pata. Bueno, ya vimos esto, cómo detectarlo que está en cortocircuito. Es bien fácil. Muchas veces también ustedes visualmente lo ven y bueno, se ve que le falta un pedacito acá al silicio, que es lo que pasa en los transistores, en los circuitos integrados. Bueno, ya a simple vista se dan cuenta. Ahora vamos a ver con estos dos y les voy a explicar cómo se dan cuenta a dónde está la base. La base en los transistores se encuentra o de un extremo, generalmente del lado derecho, o en el centro. Partiendo de esto, vamos a hacer las mediciones sin saber si es NPN o PNP. Vamos moviendo las puntas del multímetro. Lo primero que hacemos es, colocamos una punta cualquiera en un extremo, por ejemplo la punta negra vamos a colocar acá, y en el centro la punta roja, ¿ven? Y dice 642. Si medimos contra el extremo, van a ver que dice 643. Como les expliqué anteriormente, siempre el emisor tiene valor un poquito más alto. Entonces, acá en el extremo es el emisor, en el medio es el colector, y acá en la punta tenemos la base que es negativa. Si nosotros hubiésemos puesto las puntas al revés, vamos a realizar las mediciones. ¿Ven? No mide nada. Entonces, como les estoy explicando, es bien fácil darse cuenta. Colocamos la punta negra acá, medimos en el medio un valor, en la punta otro valor, entonces es que P, N, P, como pueden ver. Tenemos dos mediciones positivas ubicando la base negativa. Ahora vamos a ver el que tenemos al lado. Vamos a realizar la medición y como pueden ver, medimos acá, no medimos nada, acá tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que la base, por ejemplo, no es negativa. O a veces también puede ser que la base está en el centro. A ver, lo voy a volver a colocar que se salió. Siempre hablamos, cuando yo estoy haciendo las mediciones que les muestro, del lado plano. ¿Ven? Tiene un lado plano y del otro tiene como una pancita. ¿Ven? Vamos a poner de vuelta del lado plano mirando para adelante. Entonces volvemos a hacer las mediciones, cambiamos las puntas y vamos a ver si está en el extremo o en el medio. ¿Ven? Ahí tenemos que nos marca 681 en la patita del medio y en la patita del extremo 686. Entonces de esta manera sabemos que la del extremo es el emisor, que es el valor más grande, en el centro el colector y acá en el extremo con la punta roja está la base. Si la base es positiva, el transistor es N, P, N. Tenemos dos mediciones negativas y una positiva. Si yo lo colocaría en el centro, pónganle que ustedes no saben, y colocan en el centro, miden para un lado y no miden nada. Miden para el otro, ven, y no miden nada. Es bien fácil detectar a dónde está la base, porque como les dije, cuando colocan una punta de multímetro adecuada donde está la base, después van a obtener dos mediciones. Cuando tienen las dos mediciones ya saben dónde está la base, el colector y el emisor.